Gracias por descargar del Ministerio del Camino de la Palabra. Creemos que en Dios esta enseñanza irá y transformará poderosamente su vida. Dios les bendiga. Amén. Ahora, quiero compartir la palabra del Señor con usted y quiero recordarle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, para que usted y yo supiéramos quién es Dios, y en segundo lugar, para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que esta noche, al aprender de la palabra de Dios, vamos a aprender básicamente dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero preguntarle algo, y no sé si usted se ha preguntado eso alguna vez. Si usted pudiera elegir en qué país le hubiera gustado nacer, si usted pudiera elegir en realidad en qué país le hubiera gustado nacer, o ¿se ha puesto a pensar usted alguna vez por qué nacimos en Honduras? Y mire, hay mil cosas que podríamos responder con ironía, con sarcasmo acerca de Honduras, porque yo los he escuchado. Alguien me ha dicho a mí: yo nací en Honduras porque soy torcido. Yo nací en Honduras porque esto y lo otro y tantas cosas. Pero realmente, ¿por qué nacimos en Honduras? ¿Por qué nacimos aquí en Comayagua? ¿Por qué precisamente en este tiempo? Fíjese que usted y yo podríamos decir mil cosas y hacer chiste y burlarnos o hablar con cierta amargura, pero si usted y yo creemos lo que la Biblia dice, creemos que la palabra de Dios es verdad, entonces tenemos que reconocer que Dios nos conoció antes de que naciéramos, mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, y debemos creer que Él escogió el lugar y el tiempo donde habríamos de nacer. Es decir, cualquier persona que no conozca a Dios, que no ame a Dios, puede pensar y sentir que está en este país y que fue un error y que fue una tontería y que es una mala suerte haber nacido donde nació. Pero si usted conoce la palabra de Dios y usted ama y cree que la palabra de Dios es verdad, entonces usted va a creer algo junto a mí esta noche. Nacimos aquí porque Dios nos puso aquí. Dios escogió este país para nosotros y nos escogió a nosotros para este país, en este tiempo y en este lugar. Estamos aquí elegidos por Dios. Dios nos eligió. Venga conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento. ¿A qué dice, hermano, la Biblia? A todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué lea conmigo lo que sigue? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Lea conmigo lo que sigue. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora mire lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo, predicando delante de los sabios de la ciudad de Atenas, en el Areópago, que era el lugar a donde se reunían los hombres para discutir los asuntos importantes y los asuntos filosóficos, dice el apóstol Pablo: Dios no habita en templos de hombres, Dios no come porque no necesita nada, Él hizo todas las cosas. Y dice esto: Él creó la tierra para que los hombres habitaran en ella, y Él les prefijó el lugar de su habitación y les ordenó los tiempos. Entonces, ¿por qué usted vive en Honduras? Porque Dios escogió que usted viviera en Honduras. No es un error, no es una equivocación, no es una maldición. Dios nos trajo a este país, Dios nos trajo en este tiempo y Dios nos trajo a esta ciudad. Somos hondureños por la voluntad de Dios. Así que si usted ha estado peleando, si usted es de los que dice chistes sangrones de Honduras, si usted es los que está orando para irse de este lugar, piénselo otra vez, porque usted está aquí porque Dios lo trajo a este lugar. Dios hizo que naciera en este lugar. Ahora,
Dios hizo, hermano, que naciéramos en este lugar no por casualidad. Nos hizo nacer en este país y en esta ciudad con un propósito, porque Dios no hace nada al azar. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Aún el científico judío alemán Albert Einstein dijo: Dios no juega a los dados, dijo. Dios siempre tiene razón en lo que hace. Ahora, Dios tiene un propósito con el que usted haya nacido en este país. Dios tiene un plan, Dios tiene una intención con el hecho de que usted haya nacido en esta época y que haya nacido en este país. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es manifestar la gloria de Dios y establecer el reino de los cielos en el lugar donde Dios nos ha traído. Estamos aquí para manifestar la gloria de Dios y estamos aquí para establecer el reino de los cielos en el país donde Dios nos hizo habitar. No somos objetos, somos herramientas, y si somos herramientas, somos útiles. ¿Útiles para qué? Para que Dios establezca su reino en esta nación y para que la gloria de Dios sea conocida en nuestro país. Hemos nacido para la gloria de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. El mundo entero está bajo el maligno y las naciones enteras están bajo el maligno, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero de lo que se trata es que en medio de las tinieblas del pecado y de la destrucción, Honduras puede estar bajo el reino de Dios y brillar con la luz de Cristo. Ese es el propósito. Por eso Dios nos trajo aquí. Si viene conmigo a Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis, lea conmigo, hermano, en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermano, ¿a dónde vamos a habitar? En la tierra que Dios le dio a nuestros padres. ¿Y qué va a pasar en esta tierra? Nosotros vamos a ser pueblo de Dios, y Él, ¿qué va a ser, hermano? Nuestro Dios, nuestro Dios. Ahora, hablar de eso, hermano, es realmente un proceso de fe, porque la gran mayoría de nosotros no ve en Honduras algo bueno. La gran mayoría de nosotros se siente golpeado por la pobreza, por la violencia, por la corrupción, y estoy seguro que muchos anhelarían irse de este país, cambiar de horizontes y tener un lugar donde hayan mejores oportunidades. Pero recuerde esto: Dios nos trajo aquí con un propósito. Dios nos hizo nacer aquí con un propósito: establecer su reino. Somos las herramientas de Dios para cambiar Honduras. Somos el vientre de Dios que le va a dar hijos a Dios en esta tierra, y somos el factor de cambio. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo, somos la iglesia del Dios Santo, y Dios nos va a dar esta tierra por posesión. Hermano, muchos de nosotros nos hemos vuelto pesimistas y cínicos. Está bien, todo lo malo puede pasar en Honduras. ¿Sabe que eso mismo decían del lugar donde el Señor Jesús se crió, Nazaret? Cuando a Natanael le dijeron: hemos hallado al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús de Nazaret. De Nazaret puede nacer algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Y sí salió. Salió el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio en el reino de los cielos. Dios, hermano, cuando quiere hacer algo, no llama a los más aptos, porque entonces la gloria sería de los aptos. Llama a los menos capacitados para que la excelencia del poder sea de Dios. A lo vil llama a Dios para avergonzar a lo sabio. A lo débil llama a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ha llamado a Honduras para que la gloria de Dios sea vista. Y nos quede claro algo: no somos nosotros, es Él. Él trajo el cambio, Él trajo la prosperidad, Él trajo la bendición. Mire, el problema es que los hombres nos hemos desenfocado del verdadero cambio. Muchos, si son materialistas, de hecho,
prepare sus orejas de oveja. Mire, en el mundo solo hay 3 maneras de ver el mundo. Hay 300 millones de religiones en el mundo. En la India hay más de 200 millones de dioses. Hay infinidad de filosofías, pero en realidad todas esas religiones y filosofías se pueden reunir en 3 corrientes de pensamiento. Apréndase esto. Primera corriente, la corriente atea materialista. La corriente humanista materialista es la corriente de pensamiento que dice: no hay Dios, no hay Dios. El hombre es un ser evolucionado. El hombre pelea por su supervivencia y el problema de la pobreza y de la corrupción radica en el hombre. Si cambiamos al hombre, si matamos a los ricos, si le quitamos a las empresas, si destruimos a los yanquis, somos ricos. Y esa es la corriente humanista materialista representada por los partidos de izquierda. Usted no puede ser comunista y ser cristiano, porque el izquierdismo inmediatamente elimina a Dios de la ecuación y toma como partida que el problema del hombre es el hombre mismo. Usted no puede ser comunista si es cristiano, y no puede ser cristiano si es comunista. Perdóneme que se lo diga, y no estoy hablando de política, pero es así. Es así, porque el problema del hombre no es el hombre, y ya le voy a explicar de qué se trata. La otra corriente de pensamiento en el mundo es, primero, humanista materialista. Segundo lugar, es animista ritualista. ¿Qué es el animismo y el ritualismo? Son los que creen que espíritus gobiernan el mundo, espíritus de lluvia, espíritus de sequía, y son la gente que practica la brujería, la hechicería y el naturalismo. Son gente que cree que ofreciendo sacrificios van a alcanzar el favor de los dioses y los dioses van a mandar lluvia. Son gente que cree que pagando ofrendas van a determinar que las estrellas determinen nuestro destino. Eso es animismo, eso es hechicería, eso no es conforme a la palabra de Dios. No es bíblico y no es correcto. El animismo es el polo opuesto. Por un lado está el humanismo materialismo, que no cree en nada, y por otro lado está el animismo ritualismo, que cree en todo y cree que las estrellas determinan el destino. Y creen que hay que presentarle ofrendas al árbol, y creen que hay que presentarle ofrendas al mar y al río, y que así van a prosperar. Pero tampoco es una visión del mundo correcta. Y está la visión del mundo teísta, que es la visión que cree que Dios es el Señor de todas las cosas, y que Él tiene todo poder, y que Él hizo el mundo para que el hombre trabajara en él, y para que el hombre se honrara a Dios con el fruto de su trabajo. Esta postura teísta enseña que el problema del hombre no es el hombre mismo, sino el pecado, y que ya podríamos echar fuera a los yanquis de Honduras y quitarle las empresas a los ricos, y en unos pocos años viviríamos en la miseria, porque el problema no es quién tiene los medios de producción, el problema es más profundo, es el pecado. Y ciertamente solo Dios puede cambiar el hombre, y si el hombre cambia, el país cambia. Y por eso es que como iglesia del Señor tenemos claro esto: no es Juan Orlando Hernández la respuesta de Honduras, pero tampoco es Manuel Zelaya. Es Cristo Jesús en el corazón de todo hombre, cambiando la vida de los hombres y trayendo una nueva vida, un nuevo corazón. ¿Sí me explico, hermano? Y créamelo, no estoy pensando en tirarme de candidato, solo estoy diciéndole lo que la Biblia dice. Ahora, esto es interesante, hermano. Uno podría mover la cabeza y decir: estamos destruidos, no hay nada que hacer, este país está yendo a pique, ya no hay gobernabilidad, ya este país, hay que huir de este país. Pero no es lo que la palabra de Dios dice. Dios nos trajo a esta nación y nos trajo con un propósito: establecer la gloria de Dios y establecer el reino de Dios en esta tierra. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos ejército? No tenemos armas, no tenemos y no queremos tampoco un ejército. Entonces, ¿cómo como iglesia, cómo usted y yo, cómo 100, 150 personas de Comayagua pueden decir que van a hacer algo para que Honduras cambie si miles de soldados y policías no lo han podido hacer?
¿Cómo podemos nosotros ayudar a que Honduras cambie? Porque mire, últimamente hemos puesto un énfasis en el bienestar personal y hemos olvidado que Dios también ama a las naciones. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay naciones que van a ser salvas. Y hermano, Dios ama a las naciones, Él es el Señor de las naciones, dice el libro de los Salmos. Entonces yo no puedo pensar que Dios solo quiere bendecirme a mí o bendecir mi familia y bendecir la congregación. Yo creo que Dios quiere bendecir a la nación de Honduras, porque Él es el Rey de las naciones. Ahora, denle un aplauso al Señor. Si quiere, venga conmigo al Salmo 33. Salmos capítulo 33. Salmos 33, 11 al 12. Ahí en el centro de la Biblia. ¿Lo tiene? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Sáltese conmigo al 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Él es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda, y que su presencia esté sobre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a cambiar Honduras? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que esta nación sea diferente? Déjeme darle algunos principios bíblicos. Número 1, lo primero que tenemos que hacer para que Honduras cambie es creer. Creer. ¿Qué vamos a creer? Que Dios puede cambiar Honduras. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús dijo en Marcos capítulo 9 que al que cree todo le es posible. Entonces, lo primero para que Honduras cambie es que yo debo quitarme el pesimismo, yo debo quitarme el derrotismo y empezar a decir: Honduras puede cambiar, no por el partido de gobierno, puede cambiar porque Jesucristo puede hacer la diferencia, hombre por hombre, familia por familia. Dios puede cambiar Honduras. Isaías capítulo 66 dice la Biblia: ¿nacerá una nación en un día? ¿Nacerá una nación en un día? Los moradores de la tierra se asustaron y se preguntaron: ¿puede una nación en un día nacer? Sí, porque Jehová de los ejércitos hizo esto. Honduras puede cambiar. Claro que puede cambiar. Honduras puede levantarse. Honduras puede empezar a ser íntegra. En Honduras puede eliminarse la violencia. En Honduras puede haber matrimonios estables, familias estables. En Honduras puede volver la prosperidad material en la medida en que el pueblo trabaje en integridad. Sí se puede volver a empezar. Sí se puede. Y usted necesita creer eso. El cambio no comienza en el brazo, comienza en el corazón. Honduras puede cambiar. Honduras puede cambiar. Mire, había un viejo escritor ruso llamado León Tolstoy. Y León Tolstoy escribió una de las frases más hermosas que yo he leído. Él dijo: la esperanza tiene dos hijos hermosos: enojo para ver las cosas como están y valor para poder cambiarlas. Si usted y yo creemos que Dios puede cambiar Honduras, entonces vamos a sentir enojo de ver cómo están las cosas, pero también va a haber valentía en nuestro corazón por fe para decir: esto se termina ahorita, esto empieza a cambiar desde hoy, porque hemos creído en Dios. En Lucas 1:45, si viene conmigo a la palabra de Dios: y bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó. ¿Por qué, hermano? Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué pasa cuando yo creo lo que Dios dice? Recibo lo que Dios prometió. Bienaventurada, dice aquí, la que creyó, porque le será hecho lo que le fue dicho.
Ahora, ¿qué pasa cuando usted cree? ¿Qué pasa cuando yo creo? Eso se cumple, lo que Dios prometió se cumple. Ahora, lo primero para que Honduras cambie es yo debo entender y grabarlo en mi corazón. Honduras puede cambiar, Honduras puede cambiar, Honduras puede nacer de nuevo. Si nos volvemos a Dios, Honduras va a salir de las tinieblas. Sí puede cambiar nuestro país, sí se puede, sí se puede, sí se puede. No olvídese del partido de gobierno. Olvídese, mire, a veces caemos en una mezquindad carnal. Sí, pero que Honduras se levante ya cuando gobierne mi partido. Ahorita que esté mal, olvídese de eso, hermano. Quien sea que esté en el gobierno, que sea solamente un peón, un instrumento de Dios para cumplir su propósito. Amén, amén. Ahora, Honduras puede cambiar. Dígale a la persona que está a su lado: hoy he aprendido algo, dígale. Y lo creo con todo mi corazón. Honduras puede cambiar, dígale. Te invito a que creas conmigo, dígale. Mi vida puede cambiar, mi familia puede cambiar y Honduras puede cambiar, porque Dios puede cambiar todas las cosas. Dios puede cambiar todas las cosas. Amén. En segundo lugar, podemos ayudar a que Honduras cambie orando. Orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Funciona, sí funciona. ¿Qué debemos hacer? Pedir por la salvación de Honduras. Pedir para que Honduras sea restaurada. Pedir para que Honduras sea transformada. Pedir para que Honduras reciba de Dios la gracia de levantarse. Hermano, el Salmo capítulo 2, versos 7 y 8 dice: Jehová me ha dicho hoy, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Y dice la palabra del Señor: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Había un reformador en Escocia llamado Juan Knox. Estaba exiliado en Ginebra, Suiza, por causa de predicar el evangelio. Y en Escocia gobernaba una reina llamada María Estuardo. Había hecho que el pueblo se volviera a la idolatría, al pecado, a la inmoralidad. Y este pastor Juan Knox lloraba allá en su cautiverio, hermano, y decía, dicen los historiadores, que tomaba un mapa de Escocia y se lo ponía en el corazón, y durante muchas horas oraba de esta manera: Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame Escocia o me muero. ¿Sabe lo que pasó? Después de unos años, Juan Knox llegó a Escocia. Votaron del reino a María Estuardo. La institución cristiana pasó a ser la constitución del país, y Escocia por muchos años sirvió al Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque hubo un hombre de Dios que empezó a orar y a confiar en el Señor y a decir: Señor, dame Escocia. Dame Escocia. ¿Y qué tal si 100 de nosotros, hermano, empezamos con una carga en el corazón y empezamos a decir: Señor, yo no creo que Honduras sea ahorita lo que tú quieres para este país. Yo creo que tú tienes algo diferente para Honduras, y yo voy a creer y no te voy a dar paz hasta que vea en Honduras cumplidas tus promesas. Dame Honduras, Señor. Danos Honduras, Señor. Que Honduras cambie, que los niños cambien, que los matrimonios se levanten, que la rectitud se levante. Dame Honduras o me muero, Señor. ¿Cuántos pueden orar de esa manera? Porque es lo único que necesita un corazón dispuesto y le diga: Señor, dame Honduras, salva Honduras, Señor. Ezequiel capítulo 22, venga conmigo. Ezequiel 22, 28. Antes quiero contarle algo. Es un testimonio. Esto no está en la Biblia. Es un testimonio, pero quiero compartírselo. El único país musulmán que tiene un tratado de paz con Israel es Egipto. Egipto, el gigante de África, vecino de Israel, es el único país de musulmán y de ascendencia arábica que tiene un tratado de paz con Israel. Lo firmó un presidente que se llamaba Al-Shabaab. Él firmó un tratado de paz con Israel. Y le voy a contar un testimonio que escuché de un hombre de Dios. Había un hombre que Dios lo había mandado a orar por Israel, y él se dedicaba todos los días de su vida a orar por Israel. Y un día Dios le habló y le dijo: vete al aeropuerto, prepara tus maletas y tu pasaporte porque vas a viajar. Y él no tenía nada de dinero.
Y agarró su maleta y agarró su pasaporte, obedeciendo a Dios, y se fue al aeropuerto. Estando en el aeropuerto no sabía dónde iba, no sabía qué tenía que hacer. Se sentó y apareció un hombre y le dijo: Dios me dijo que le diera esto. Y le dio un boleto para el Cairo, Egipto, y dinero con el boleto. Y el hombre no sabía, y Dios le dijo: andate para el Cairo, para Egipto. Y él se subió al avión y llegó a Egipto. Y estando en Egipto, Dios le dijo: anda al Cairo Hilton, al hotel más fino del país, y te hospedas ahí durante 40 días. Y él le dijo: Señor, no tengo ni $1, no tengo dinero. Y Dios le dijo: ve. Y él fue y se hospedó en la suite presidencial. Y le dijo: ¿cuánto va a estar aquí? 40 días. ¿Cuándo va a pagar? Cuando me vaya. Y no tenía nada. Y dice él que fue un dolor de cabeza para los que hacían la limpieza, porque él no comía. Estaba en ayuno 40 días porque Dios le dijo: quiero que hagas ayuno. Y él dormía en el piso y estaba durante 40 días sin comer nada, sin dormir en la cama, solo postrado en el piso, orando, orando, orando. Y entonces al día 40 Dios le dijo: levántate. Y él testifica que él se levantó. Y él se fue y Dios le dijo: subite a la pirámide. Y eso es prohibidísimo, es un patrimonio de la humanidad, las pirámides de Egipto. Pero él, no sé, Dios le abrió puertas y se subió a la punta de una pirámide. Y dijo: Señor, ¿qué hago parado en la pirámide? Y en eso venía un avión pasando y Dios le dijo: quiero que digas esto. Di: Faraón, deja ir a mi pueblo, no más guerra con Israel. Y él se paró en la pirámide y dijo: Faraón, deja ir a mi pueblo, no más guerra con Israel. Y Dios le dijo: bájate. Cuando regresó, llegó al hotel, la cuenta estaba pagada, él agarró sus maletas y se regresó. Al día siguiente, los diarios del mundo estaban sorprendidos. Egipto, la potencia musulmana más fuerte de África, había hecho paz con Israel. Cuando le preguntaron al presidente Al-Shabaab por qué había hecho paz, él dijo: miren, yo iba a reunirme con el ministro de Israel y en el fondo de mi corazón iba preparado para la guerra. Pero cuando íbamos pasando por las pirámides de Egipto, las pirámides que representan la gloria de nuestro país, yo escuché una voz en el cielo que me dijo: Faraón, no más guerra con Israel, deja en paz a mi pueblo. Y yo no podía hacer otra cosa que hacer paz con Israel. Ahora, eso es un testimonio. Pero si un hombre humillado delante de Dios puede cambiar el destino de dos naciones, si usted y yo nos humillamos delante de Dios y oramos por nuestro país, ¿cuánto más Honduras se va a levantar? ¿Verdad que sí se puede? Ahora, Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. ¿Le suena conocido? ¿Sí? Ahora mire lo que dice la Biblia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó, hermano? Y no lo hallé. Entonces, por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ahora, el castigo de Dios siempre es justo. Pase lo que pase en esta tierra, aunque parezca doloroso, el castigo de Dios siempre va a ser justo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios que Dios hizo. Buscó un hombre que se pusiera en la brecha. ¿Sabe qué es una brecha? Cuando había guerra, los muros de las ciudades las protegían. Entonces se rompía una parte del muro y alguien tenía que irse a poner a ese agujero, a protegerlo, a decir: por aquí no van a pasar, puede haber un agujero, pero yo estoy aquí en la brecha para que el enemigo no pase. Eso fue lo que Dios buscó, alguien que saliera a decir: Señor, hemos pecado, pero ten misericordia. No nos acercamos a ti confiando en nuestra justicia, sino en tu bondad. Ten misericordia de Comayagua, ten misericordia de Honduras, ten misericordia de Honduras. Hermano, podemos orar. Honduras va a cambiar si usted y yo comenzamos, en primer lugar, creyendo, en segundo lugar, orando. El profeta Samuel, en el primer libro de Samuel capítulo 12, dice que es pecado dejar de orar por el pueblo de Dios.
Dice el libro del profeta Samuel: lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Debemos orar. En tercer lugar, debemos predicar el evangelio. Necesitamos decirle a la gente que Jesucristo es real y que es bueno y que desea salvarlos. Ahora, hay un poder increíble en el evangelio. La Biblia dice que el pueblo que estaba en sombra de muerte vio gran luz y que luz les resplandeció. Y esa luz es el evangelio. El evangelio transforma vidas, el evangelio transforma ciudades, el evangelio transforma sociedades. Ahora, alguien me dijo un día a mí: ¿y de qué me sirve predicarle a la gente buena? Yo predico, pero los que se han convertido en la iglesia, me dijo, son unas viejitas. Me dice, ¿y de qué me sirve? ¿Cómo va a cambiar mi pueblo con esas viejitas en la iglesia? Ahora, piensa en esto. ¿Los hombres malos tienen mamás? ¿Sí o no? Sí, tienen mamás. ¿Los hombres malos se casan? ¿Los hombres malos tienen hijos? Sí. ¿Y qué pasa si usted y yo no podemos llegar con el evangelio a donde un hombre malo? Pero sí podemos hablarle a su mamá, y sí podemos hablarle a sus hijos, y sí podemos hablarle a su esposa. Y poco a poco el evangelio, porque la unción pudre el yugo, va transmitiéndose como vida. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el reino de los cielos es como la levadura, que la ponen en medio de la harina y al poco tiempo ha leudado toda la masa, ha corrompido, ha contagiado, ha participado a los demás que están a su lado. Honduras va a cambiar cuando usted y yo empecemos a predicar la palabra del Señor, porque el evangelio es vida, el evangelio es salvación, el evangelio es libertad. Déjeme contarle una historia. Al hermano Pablo, el famoso predicador de un mensaje a la conciencia, lo invitaron una vez a predicar a República Dominicana, cuando este país estaba pasando la peor crisis social y económica de su historia. Y los hermanos se esforzaron y le contrataron un buen hotel y alquilaron un buen carro para irlo a recoger al aeropuerto. Y entonces el hermano Pablo llegó, ya es un hombre anciano, se subió al carro y fueron a una conferencia de prensa. Y cuando él estaba hablando de lo que iban a hacer, de la campaña, de la cruzada evangelística, un hombre se levantó y le dijo: señor Pablo Finkenbender, porque ese era el apellido del hermano Pablo, Pablo Finkenbender. Señor Pablo Finkenbender, le dijo, ¿cómo el evangelio que usted predica va a cambiar República Dominicana? A usted le pagaron un buen hotel y le pagaron un automóvil de lujo para que lo recogiera. Usted vino aquí a producir gastos, costos, y cómo el evangelio que usted predica va a cambiar nuestra sociedad. El hermano Pablo lo quedó viendo, ya siendo un hombre anciano, y le dijo: pongámosle un nombre a un hombre, digamos que se llama Juan. Juan llegó hasta tercer grado en la escuela. Juan es alcohólico, ocasionalmente consume drogas y trabaja de ayudante de albañil porque nunca aprendió a hacer otra cosa. Todo lo que gana se lo bebe, golpea a su esposa, sus hijos no van a la escuela, no tienen ropa y están a punto de caer en drogas también. Y un día Juan viene borracho y escucha canciones en una iglesia, y escucha música en una iglesia, y entra a la iglesia y escucha acerca de Jesucristo, y pasa a recibir al Señor y pide que Dios cambie su vida, y Dios hace el milagro del nuevo nacimiento. Y Juan llega a su casa y le dice a su esposa: vieja, hoy recibí a Cristo. Y la esposa tan dañada está que le dice: mañana se te quita, mañana se te quita. Pero hermano, él no se le quita, y ese día va a trabajar con mucha alegría, y después del trabajo, en lugar de irse a la cantina, va a la iglesia. Y ese sábado que le pagan por primera vez en muchos años, no se bebe su salario, sino que lo lleva a su casa para darle comida a su esposa, para ayudarle a sus hijos a ir a la escuela. Y el hermano Pablo quedó viendo a aquel hombre y le dijo: así, joven, le dijo, es como el evangelio que yo predico cambia su sociedad. Pero no tuvo que decirlo, porque el muchacho estaba llorando, el periodista estaba llorando, porque era hijo de un hombre alcohólico. Ahora, Honduras va a cambiar cuando el corazón de los hombres cambie. Y el único que puede cambiar un corazón es el Espíritu de Dios produciendo en nosotros una nueva naturaleza. Así que debemos predicar el evangelio.
Ahora usted me podría decir, pastor, pero es que no quieren hacer caso. No importa. Usted predique, usted hable, usted cuéntele del Señor Jesús, que esa palabra va a ser una semilla en el corazón y eso va a ser inquieto, y usted va a estar inquieto hasta que va a llegar un momento en que esa palabra va a dar fruto, y tal vez dentro de muchos años o dentro de pocos años, pero alguien que escuchó la palabra de Dios nunca más va a ser el mismo. Algo va a pasar, algo va a pasar en su vida. Por eso debemos predicar. Y termino con esto: si queremos ver Honduras transformada, debemos comenzar nosotros a vivir realmente la palabra de Dios. La actitud de un mal cristiano acarrea más juicio a un país que 1000 impíos que no conocen a Dios. Quiero repetirle esto: la actitud de un mal cristiano trae más juicio de Dios sobre una ciudad o sobre una nación que 1000 pecadores que no conocen a Dios. Porque el pecador no conoce a Dios, porque está viviendo sin Dios, porque no lo ha conocido. Es como Faraón, que dijo: ¿quién es Jehová para que yo le tema? Pero el que ya conoce de Dios, pero el que ya conoce de la gracia de Dios, pero el que ya Dios le ha hecho milagros, pero el que ya Dios le ha bendecido su vida y sigue en una vida de pecado, de hipocresía, ese sí tiene problemas. Ese tiene problemas más grandes, porque es un tibio, y a los tibios Dios los vomita de su boca. Si Honduras ha de cambiar, que empiece por nosotros, que empiece por mi matrimonio, que empiece por la manera en que yo educo a mis hijos, que empiece con mi rectitud. Porque el mismo León Tolstoy dijo algo: el problema con el mundo es este, dijo: todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Y eso es lo que pasa. Y esa es la doble moral que hay en nuestros medios de comunicación. Periodistas que denuncian todo acto de corrupción, pero que reciben dinero de manos de otra gente. Ese es el problema. Cuando se acabe la doble moral y nosotros con humildad e integridad nos volvamos a Dios, ese día Honduras empieza a cambiar.